y descargan todo su efecto en las fundaciones. En línea general, las fundaciones son siempre de hormigón. Hormigón armado, en la mayoría de los casos, hormigón simple. La razón casi excluyente es por su buen comportamiento ante los factores climáticos, ¿no? No se oxidan y permanecen inalterables en el tiempo si son construidos de acuerdo con las reglas generales. Bueno, en líneas generales, las fundaciones las podemos diferenciar en superficiales y profundas. Hay algunos parámetros que me permiten determinar base a la profundidad y ancho de la fundación si se trataría de una fundación superficial o profunda. Esto no es un criterio sentado, pero sí uno de los criterios que se admite. Recordemos que las fundaciones tomamos como criterio el suelo resistente donde apoya la fundación. En el caso de la superficial es y en el caso de la profunda sí puede ser toda o de punta. Todos estos elementos están en la página. Todos estos elementos están en la página. Todos estos elementos están en los documentos de la página. Las fundaciones superficiales más características son esta zapata aislada. Entonces, hay una columna que necesita que se le transmita una carga, entonces en la parte inferior de la columna, excavada en el piso, se construye una zapata aislada, ¿sí? Con el esquema de la planta y el corte. Bueno, como vemos, nuevamente, esta es la referencia de la fundación, donde toma contacto la fundación con el suelo y la ley de distribución de tensiones, que vamos a tener en cuenta el tipo de suelo y el tipo de zapata. Si es una zapata tipo flexible, si la construimos de esa manera, la ley de distribución de las tensiones podrá ser esta, y si es una zapata de tipo rígido, la ley de distribución de las tensiones va a ser la del tipo. Bueno, este es un esquema típico de una fundación aislada. Aquí tenemos la excavación que no siempre puedes tener esta forma, a veces es más amplia. Lo que hacemos es colocar el hormigón de limpieza o unos darditos de hormigón, si no colocamos el hormigón de limpieza, de manera de que este hormigón proteja de la oxidación y de los agentes naturales nuestra barra de hierro. Acá va una parrilla que se calcula, es una losa, armada en dos direcciones, y acá se ata el tramo de hierro correspondiente a la fundación, este tramo, que tengo que tener una longitud extra para empalmarla con el hierro correspondiente a la columna. El hierro correspondiente a la columna, y aquí va el empalme. ¿No? Podría haber sido continuar la armadura, si no estuviera cortada, no haría falta el empalme. Y aquí el hormigón. Este es un esquema Profesor, típico. ¿Sí? Adelante. Con respecto al esquema que está haciendo, que muestra usted ahí, sí. ¿No afectaría cortar la columna o hacerla corta ahí la estructura? ¿No afectaría las propiedades de la estructura? No, justamente, precisamente por eso, acá hay una longitud de empalme que tiene que tener, ustedes lo habrán visto en el hormigón, la longitud de empalme entre armadura y armadura. A veces es incómodo, depende. Imagínense si tengo que hacer 3 o 4 pisos y la longitud de las barras no es eterna. Entonces, a veces, supongamos que sea un piso, y bueno, puedo dejarlo en 3, 4 metros, va a ser complicado porque esta barra van a tender a
a flexarse, a caerse. Entonces, se puede cortar acá, una decisión del que ejecuta, o poner la estructura sin cortarla. Eso es operativo. ¿Modifica algo en las propiedades? No, para nada. Si se mantiene la longitud de empalme, esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque se produce una especie de estrangulamiento. Por eso todo eso está en la normativa. Son hojas y hojas y hojas y hojas de la normativa en caso de tener que hacer el empalme o en el caso de dejar parte de la columna. Nunca vas a poder dejar toda la columna. Imagínate en un edificio, va a ser imposible. Las longitudes de las barras son de 12 metros. Más de eso no puedes tomar. Sí, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, toda estructura genera una ley de distribución de tensiones en el suelo. En el caso de las zapatas aisladas se le llama bulbo de presión. Y esto representa las líneas de distribución de tensiones. Aquí las tensiones son uniformes. Esta es la siguiente tensión, va disminuyendo, pero va disminuyendo de esa forma, en forma de bulbo. Cuando dos columnas están muy próximas, los bulbos de presión interactúan y se suma la presión. Que es en este caso. En este caso, esta no sería una solución apropiada. Están muy cercanas, entonces aquí en algún punto la tensión es mucho mayor. Lo que puede hacer es que las columnas se vuelquen una sobre otra, porque aquí tengo mayor tensión y la zapata se vería acá. En ese caso, una solución puede ser esta. Una base combinada, ¿sí? Además, fíjense, aquí sería casi imposible excavar una sin excavar la otra o desconfinar el suelo. Entonces, cuando las zapatas están muy próximas, tengo que lograr otra solución, porque hay una interferencia de los bulbos de presión y eso provoca una zona de mayor presión. Bueno, de acuerdo al tipo de suelo y a la forma y a la rigidez de la zapata, vamos a tener esta ley de distribución de presiones o tensiones, y eso es lo que va a influir en el cálculo, en la distribución de las fórmulas para calcular la superficie de la zapata necesaria. Este podría ser un caso de una zapata no aislada, sino una zapata corrida como esta, ¿no? Una zapata corrida, no aislada, sino que tome el peso de toda esta viga o todo este muro. Estamos en fundaciones superficiales todavía, fundaciones a 2-3 metros, superficie de apoyo. Esto podría ser el caso de una zapata combinada. Esto es el caso típico acá del muro medianero. Acá tengo el vecino, entonces no puedo ir con mi zapata hacia el terreno del vecino. Entonces va a quedar desequilibrada esta zapata, con un momento de vuelco hacia aquí, que va a ser equilibrada con esta otra zapata. Entonces, esta zapata combinada es cuando aquí tengo alguna restricción para lograr una superficie de manera que el baricentro de la carga quede sobre esta. Y no tengo un momento de vuelco que lo voy a tener que equilibrar con esta viga y con esta otra zapata, ya en terreno mío. Bueno, otra alternativa para fundaciones superficiales es la viga de fundación. En este caso la viga, en este caso las cargas, que podrían ser las columnas, impactan directamente sobre la viga. Entonces no es una viga de encadenado, no es una viga común estructural, es una viga de fundación y hay que calcularla como tal. Bueno, si generalizamos el caso y si tenemos las cargas de las columnas muy cercanas, en varias columnas, y no conviene ya hacer una excavación tan próxima a la otra porque se va a derrumbar,
y en definitiva, excavando tan próximamente es casi equivalente a excavar todo. Una solución alternativa a eso, para cargas no tan importantes, va a ser la losa de fundación. Entonces, si las zapatas están muy cercanas o tienen cargas no muy importantes, se produce una losa de fundación. Una losa de fundación. Toda esa en celeste es la losa de fundación. Y trabaja como una losa, como la que habrán visto en un hormigón armado, con el hierro en la parte inferior para soportar la tracción. Que puede ser el caso, por ejemplo, de una vivienda muy simple, con cargas muy bajas, con columnas que transmiten cargas muy bajas. Esta placa de fundación puede ser una solución acorde, por supuesto, con un valor del suelo no muy importante. Entonces lo que hacemos es aumentar la superficie. Si consideramos que la tensión es carga sobre superficie, aumentando la superficie, logramos que el valor de la tensión del terreno inferior requerido sea menor. Entonces, para valores no importantes de terreno, puede ser una solución importante. Que puede ser, también se le llama platea, también se llama platea de fundación, puede ser el caso de una platea de fundación. Es muy importante el saber que ya habíamos dicho la reunión pasada que cada vez que teníamos una fuerza se producía una deformación. Teníamos una tensión y una deformación. Las tensiones, las deformaciones absolutas no son un mayor problema, son controladas, si las deformaciones que sufre una parte de la estructura. Entonces, si por algún motivo se prevé que acá haya una deformación diferencial, una fundación, una zapata aislada, la platea de fundación es una manera, es una solución a controlar los asentamientos diferenciales. Entonces, los posibles asentamientos diferenciales se disminuyen sustancialmente con la utilización de plateas. En el caso de una zapata aislada, por algún error o por alguna configuración distinta del material acá, si esto se demás arrastra toda la estructura, como esta estructura en líneas generales es bastante frágil, poco dúctil, absorbe la deformación en algún momento y después se empieza a requebrajar, a quebrar, a fisurar. Entonces, una forma de resolver ese tema es con las plateas de fundación. Que, bueno, este es el esquema típico de la platea de fundación, ¿sí? Con su distribución de armadura. Acá está un poco más desarrollado el caso de esta viga con riostra que vimos acá. Esta zapata combinada, esta tenía una excéntrica, este sería el caso desarrollado, la fundación excéntrica. Acá, por ejemplo, está el terreno del vecino, no podemos, entonces esto tengo un momento de vuelco que lo tengo que compensar con esta viga y esta base aporticada. Esta es una solución alternativa, utilizando este elemento porque no puedo colocar acá la zapata aislada completa. Entonces compenso de esta manera. Y aquí tengo una viga que en este caso trabaja con un tensor. Bueno, ¿ven? Este es el momento de vuelco que voy a evitar con esto, y en este caso también, tengo una viga de fundación, además una viga de fundación porque apoyan cargas directas aquí. Bueno. Un caso particular de las fundaciones superficiales,
cuando las cargas no son muy altas, cuando las cargas no son muy grandes, podemos hacer una estructura no de hormigón armado, sino de hormigón ciclópeo. Esto es una conjunción de piedras y cemento, aproximadamente un 50% en volumen a cada uno. Por ejemplo, este podría ser el caso típico de un muro separatriz de lote y lote. Acá tengo un lote, y lo que quiero hacer es separarlo sin apoyar una estructura acá. La podría llegar a apoyar, pero bueno, ya habría que calcular para ver si es suficiente este hormigón ciclo. Es una solución de un hormigón pobre, no armado, mucho más económica y sencilla, pero para cargas de menor envergadura o valores soportes del suelo más interesantes. Bueno, antes de pasar a las fundaciones profundas, veamos un poquito unos rápidos videos que están en la página, muy cortitos, que nos van a dar alguna idea complementaria de esto que estamos viendo. Por ejemplo, este caso típico de un estudio geotécnico, está en la página, donde se hace la extracción de muestras para determinar el tipo de suelo y los estratos. A qué profundidad está cada estrato. En lugar de hacer un pozo grande de 1 metro por 1 metro para que baje un operario, con un barreno se hace la extracción del suelo, después se estudian las muestras y se determina el espesor y en laboratorio cuál es la característica de cada uno de estos suelos. Repito, este video está en la página. Ahí están las muestras del suelo, cada una especificando a qué profundidad fue obtenida, para trazar el perfil del suelo, y que el laboratorio pueda confirmar la composición y las demás características del suelo. Bueno, y otro pequeño video, también resumiendo los tipos de ¿cómo vamos acá? ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Sí, se escucha y se ve. Bueno, perfecto. Entonces, rápidamente, un pequeño videito que también va a ser un panorama general rápido sobre los distintos tipos de fundaciones. Repito, está en la página. Los tipos de cimentación, cuál y por qué. Directas o profundas, o superficiales y profundas. Las directas o superficiales. ¿Qué características tienen? Las profundas. Este videito es muy interesante. Fíjense
está mostrando un equipo completo para hacer la perforación con caño hueco, y a medida que va a hacer la perforación, al llegar a la cota, por aquí desciende el hormigón, un equipo especial, para fundar una fundación profunda, con un equipo especial que aquí va introduciendo el hormigón. Está muy bueno esa parte del video. Introduce el hormigón, retira la hélice y ya queda la fundación profunda. Ya vamos a entrar en detalle. Ahora incorpora la armadura. Bueno, la cimentación superficiales, la ciclopia que nombré recién, piedra y el mortero. ¿Ven? Esta es la ciclopia, la zapata aislada. Ahí está el encofrado, si hace falta. Ven que la excavación es bastante mayor. La excavación es bastante mayor que el volumen de la cimentación propiamente dicha. Ahí está el hierro, ahí está el encofrado. Ven, la columna siempre a una parte, nunca va a poder estar la columna, la zapata corrida. La zapata corrida tiene una longitud, a veces coincide con un muro, tiene una longitud, ¿ven? La zapata corrida. La losa de cimentación o platea, la losa de cimentación o platea. Ahí está, ¿ven? Todo está en la platea. Las zapatas combinadas. No detuve a ver si quería entrar alguien. Retomo. La zapata combinada, la zapata aislada. Todo este material está en la página. Bueno, en este video hablo de cimentaciones semiprofundas, un capítulo intermedio. Los pilotes, ya estamos en fundaciones profundas. Cuando las características del suelo en la parte superior no tienen un buen valor soporte, el suelo no tiene un buen valor soporte, hace falta la carga a estratos más profundos. Entonces tenemos el caso de que el suelo aquí no tiene un buen valor soporte y aumenta la profundidad. Entonces hacemos una excavación. Se hace la excavación, se pone el hormigón, se baja la barra y se hormigona. Es como una columna, que va buscando un mayor nivel de calidad del suelo. Este se llama pilote excavado. Bueno, este es un caso complementario en pantalla.
no necesariamente para fundar, son estructuras que acompañan, son estructuras que complementan, pero no son estructuras específicamente para fundar. Bueno, esta cimentación para máquinas no es de interés nuestro por el momento. Entonces volvamos. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Vamos bien hasta ahora? Entonces, vamos a las fundaciones profundas, que es este caso. Supongo que acá tengo que poner una carga. Habitualmente la carga va a modificar el dato. Supongo que esa carga en la superficie no puedo hacer una fundación superficial. En líneas generales uno podría decir que las fundaciones superficiales son más simples, más sencillas y más económicas que las profundas. Tiene que realizar una fundación profunda, en principio no es una buena noticia, por lo que requiere sobre todo especialistas del equipo técnico, que le encarguen las empatas. Entonces, una solución sería un grupo de columnas, tantas como haga falta para distribuir la carga. Entonces, los pilotes pueden ser excavados, como vimos hace un rato, con el celicoidal o hincados. En este caso son pilotes de hormigón armado que se hormigonan antes y luego con una máquina especial se hincan, se clavan. Este filete las clava. Ahí estamos clavando, como si fuera un clavo gigantesco, este pilote hincado clavado. Y sobre aquí luego va a apoyar columna. Son de hormigón armado y tienen una dimensión que coincide con la capacidad máxima. No pueden hacer pilotes de cualquier dimensión. Está prefijado por las características técnicas de la máquina, lo que hace que algunas veces hay que combinar un grupo de pilotes hincados para lograr la sustentación de la columna. Estos pilotes trabajan fundamentalmente a la fricción, puesto que son hincados, tienen una punta, entonces la posibilidad de trabajar a punta es casi nula. Apoyados, imposible, se trabaja generalmente con suelos friccionales. Entonces el pilote hincado anda bastante bien. Entonces podríamos decir, cuando no tengo una buena resistencia al suelo en la superficie y tengo un suelo friccional, para esto en los ensayos, el pilote hincado es una solución interesante. Este es un caso de la excavado. En este caso estamos excavando. Estamos haciendo una columna excavando con un equipo, con una hélice, ¿sí? Si va a ser excavado y no tengo un equipo especial ese como el de Racier, que proyectaba el hormigón en la forma interna, este excavado puede ser encamisado o no. Si yo retiro este equipo, seguramente por las características del suelo se va a desmoronar. En ese caso, se bajan los anillos, para poder retirar el equipo y no que se desmorone. Esos anillos encamisados pueden ser reutilizables o no, de acuerdo a la tecnología. Todo esto está patentado, así que usar equipos con patente lo que hace bastante más caro. Entonces, esto puede ser el caso de un pilote excavado que requiera un encamisado, que a su vez pueda ser reutilizable o no. Acá un poco las etapas. ¿Sí? Estos pilotes obviamente no trabajan por fricción, porque hay muy poco contacto entre la superficie del terreno y el hormigón.
No es como en el caso de los pilotes hincados. Entonces, en este caso sí, lo que aumenta la resistencia de punta. Entonces, lo que se suele hacer es hacer un bulbo en la punta de manera que la superficie de contacto sea mayor y la transmisión de la carga mejor. Entonces, en líneas generales, los pilotes pueden trabajar en una combinación de fricción y resistencia a la punta. En los pilotes excavados es fundamental la resistencia a la punta. En los pilotes hincados es fundamental la resistencia a la fricción. Bueno, distintas formas y tecnologías que se usan para la excavación y el vertido del hormigón. Acá otro ejemplo de cómo está ensanchado en la parte inferior, de manera de aumentar su resistencia a la fricción. Y en el caso de los pilotes hincados, que habíamos dicho que dependen de la máquina, entonces a veces para soportar la resistencia de la columna necesito 3 o 4 pilotes, necesito una estructura complementaria, de manera de que la carga de la columna apoya una estructura intermedia que se llama cabezal, y en este caso en 2 pilotes, 3 o 4 pilotes. Una combinación de pilotes de diámetro predeterminado, de manera de resistir el esfuerzo de la carga de la columna. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Profe, ¿en qué caso usamos los pilotes hincados? ¿El tipo de estructuras, ejemplo? No, eso depende. A ver, esto siempre va a depender de las cargas a transmitir, y de las características del suelo. Ya dentro de un ratito vamos a entrar un poco a combinar eso. Y el objetivo del capítulo es poder combinar suelos con fundaciones. Pero estamos hablando cuando en los estratos altos no encuentro un buen valor resistente, y cuando en estratos inferiores mejora, y si tengo fricción, o sea, arenas, ¿qué suelo me va a dar fricción? Las arenas. Entonces, si tengo un componente arenoso importante, eso se estudia, se analiza, para hacerse los ensayos, entonces podría ser factible el hincado de los pilotes, lo cual requiere contar con todo un equipamiento, una empresa especializada en el tema. ¿Podría repetir el nombre del otro tipo de pilote, aparte del hincado? Pilote excavado. El pilote excavado, muchos están patentados, entonces tienen muchos nombres comerciales, pero técnicamente tenemos la diferencia entre el pilote excavado y el pilote hincado. Bien, gracias. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Profesor, vi Sí. estructura en la cual la parte de la base sería la parte de la zapata. Solamente colocan la zapata nada más como base de fundación y no colocan las vigas inferiores entre columnas. ¿Está bien eso? No, Vi estructuras así. no. ¿En Jujuy? Sí, No, porque eso depende de la zona sísmica. En Jujuy la perfecto. obligación de que tenga que estar encadenado, porque todos esos elementos estructurales que has visto hasta recién soportan las cargas verticales, y las cargas horizontales Ok, tienen que tener una estructura que, si el cálculo me indica que no requiere una viga propiamente dicha, por lo menos tiene que tener una viga de encadenado, o sea, un diámetro mínimo y un hierro mínimo, de manera de soportar los esfuerzos sísmicos. ¿Dudas, consultas?
Bueno, mientras se les ocurren las dudas y consultas, vamos a ver un elemento nuevo. Este es un elemento comercial de un estudio de suelos particular. Lo voy a inhabilitar después de mostrárselo a ustedes. Evidentemente esto corresponde a la firma de un profesional. Está también en la página donde se muestran resultados de un ensayo. En este caso, un ensayo de penetración dinámico, y los valores aquí de la resistencia, relacionando el ensayo de penetración con la resistencia. Si ustedes se fijan acá, dice 7, y son 7 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, después, como resultado de este ensayo, a determinada profundidad, acá está el tipo de suelo, acá está la característica del suelo, GP, acá habría encontrado a esta profundidad, a 5,1, una tensión admisible de 7 kilogramos centímetro cuadrado que continúa a 5,4 metros. ¿Sí? Entonces, a raíz de esto, en este caso particular, vuelvo a repetir, este es un informe comercial. Bueno, a esta profundidad, 7 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, el profesional hace la recomendación se sugiere fundación directa a menos 5 metros de profundidad o por debajo de esa cota sobre el estrato de gravas arenosas. Fundar con zapata aislada y vigas de arriostramiento sobre las gravas previa limpieza y relleno de 0,30 metros de hormigón pobre con una tensión de carga máxima G2 de 7 kilogramos centímetro cuadrado que surge del estudio anterior según resultaren las cargas predimensionadas. Tensión inadmisible menos 5 metros. Alternativa. También se podría fundar con pilotes de punta tipo pozo romano, calzados con anillos de hormigón y rellenos de hormigón pobre hasta cota cimentación, dado que el suelo antropogénico, esto quiere decir que un suelo alterado por el hombre. Acá es un suelo que ha sufrido una alteración y estamos en presencia de un relleno. O no natural, es colapsible en excavaciones a cielo abierto, quiere decir que se va a derrumbar. Se deberá realizar muros de sostenimiento o tablas destacados para evitar descalces en los cimientos de las obras vecinas. Bueno, lo que les quiero mostrar es un estudio real, concreto, de estudio de suelo con la recomendación del especialista. Acá está la firma, la recomendación del especialista respecto al tipo de fundación que debería llegar. Dudas, consultas. Dudas, consultas. Vuelvo a insistir, la idea es poder relacionar los dos temas, los suelos con las fundaciones. Ese es el objetivo. No van a ser especialistas ni en suelos ni en fundaciones. Sí poder relacionar, porque obviamente están relacionados,
y si bien dependen de las cargas, habitualmente sobre las cargas no podemos trabajar porque supone que hay un layout que han hecho ustedes, ingenieros industriales, con la distribución y separación de las columnas, y eso conlleva la carga de las columnas, y eso habitualmente es un dato. Entonces, el suelo también suele ser un elemento fijo, entonces no nos queda otro que trabajar sobre la fundación. Bueno, dudas, consultas. La idea es que nos volvamos a juntar el jueves para redondear este tema y sacarse ya las últimas dudas, porque el lunes ya tenemos el último parcial correspondiente sobre fundaciones y ya con eso resolvemos quién está regular y quién no está regular. El jueves va a ser al mismo horario, ¿verdad? Sí. Y el lunes el parcial también a las 4. Sí, así es. Okay. ¿La modalidad del parcial va a ser el mismo que tuvimos con usted? No, todavía no lo preparé. Okay. Tengan un escáner a mano, por si acaso. Tengan un escáner a mano, porque seguramente les enviaré algo para que resuelvan y me lo escaneen y me lo envíen. Por favor, un celular con una buena definición o un escáner. Profesor, ¿Sí? ¿a partir de cuántos metros podría ser considerado que es una fundación profunda? Como es una pregunta bastante recurrente y bastante difícil de responder, un criterio es especificada la fundación y establecida la relación D y B, D menor que 2 veces D se considera superficial y D mayor a 2B profunda. Recuerden que siempre tomamos como referencia esto, o sea, no estamos hablando de un nivel de cero, estamos hablando de menos de 1,5 metros a partir de ahí, ¿no? Entonces, desde menos 1,5 metros, 2 metros, 2,5 metros, a lo sumo 3 metros, podríamos decir, en términos generales, una fundación superficial, pero la referencia es para edificios chicos. Si estuviéramos hablando de una construcción muy grande, a veces esta fundación superficial se apoya en los 4 metros, ¿no? Depende grandemente del tipo de estructura y de las cargas. ¿Qué más? ¿Es lo mismo decir fundación directa a que superficial? Sí. Ok. Fundación es el término correcto, cimiento es el término de la calle, pero el término correcto es fundación. En la antigüedad, cuando no estaba ni siquiera inventado o desarrollado el hormigón armado, muchas fundaciones, sobre todo los puertos, se hacían con madera, madera clavada. Luego, alguna estructura metálica, pero evidentemente eso no resiste mucho, ¿no? El hormigón y el hormigón armado tienen esa característica de que resiste mucho, si están bien construidos, el efecto del enterramiento. ¿Algo más? En relación a los edificios como hospitales o refugios, ¿tiene que tener alguna consideración adicional? Perdón, los edificios. Edificios como hospitales o refugios. Y en el cálculo de estructura, los coeficientes de seguridad son distintos. También para el estudio del suelo. Claro, los estudios de suelo son mucho más exhaustivos. A ver, no es lo mismo si usted va a hacer un gallinero que si va a hacer una central nuclear. Como no es lo mismo si usted va a hacer un submarino o un sacacorchos. Bien, gracias.
A ver. Y ahora volvamos a relacionar el diagrama de Gantt y los tiempos de construcción. ¿Qué relación encuentran ustedes? Los tiempos de construcción, los factores climáticos, con la posibilidad de ejecutar las fundaciones. El profe Chacón nos explicó acerca de que son temperaturas bajas, hay que tener cuidado con el hormigonado, por lo que se requiere más tratamiento y más cuidado, así que va a ser más grande el diagrama de Gantt. ¿Cuándo? Perdón, bajas temperaturas. ¿Nada más? En el caso de bajas temperaturas. Bueno, También en altas. es un caso muy particular y muy chico. Hay algo bastante más grande. Sí. ¿Qué más? Una relación mucho más... ¿Cómo? En época estival no se podría realizar excavaciones. Obviamente. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las noticias, en esta época del año, en diciembre, están por iniciarse las obras, están por iniciarse las obras? Mentira, imposible. ¿Eh? Entonces, estas obras hay que iniciarlas antes o después. Entonces, en el diagrama de Gantt que ustedes hagan, este tipo de obras tiene que estar desfasadas con la época de lluvia. Obviamente hay que tener en cuenta también las altas temperaturas, las bajas temperaturas, los vientos, las épocas donde los ríos cortan los accesos a las zonas, las épocas en que los ríos no dejan extraídos de los ríos, etcétera, 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 etcétera. Entonces esto se va dibujando con mucho más sentimiento, gran activo que ustedes tienen que hacer, y ustedes se tienen que hacer cargo, teniendo en cuenta todas estas características, sobre todo del hormigón. ¿Qué más? ¿Dudas, consultas? Imagínense ustedes inspectores. Este hierro que no tenga el hormigón de limpieza y capaz de acá en la tierra, ¿qué pasaría? Primero, no se enterarían nunca, enseguida le hormigonarían. Ustedes se quedarían tranquilos pensando de que esta obra va a durar 30, 40, 50 años. ¿Y qué va a pasar? Una oxidación de los hierros, de la parte de la parrilla. ¿Cuánto? Además de que... Bien, ¿y eso va a ser rápido o no? Y depende de la humedad del suelo. Bueno. 1 año, 2 años. ¿Y qué va a pasar? Y eso va a quitar la resistencia a la tracción y compresión que debe existir en ¿Y qué va a pasar? la zapata. No Se puede fracturar lo que es la parte de la zapata. ¿Nada más? ¿Y para qué estaba la zapata? Para sostener las cargas de la estructura. De toda la estructura. De toda la estructura. O sea que un detalle constructivo tan insignificante y tan barato y una irresponsabilidad tan grande del inspector hace que se vaya a romper todo. Así que el inspector, si no estuvo ahí en ese momento, chau. No hay forma. Esa es la responsabilidad, sobre todo en las determinadas tareas críticas. Imagínense, acá el operario parado, acá el albañil parado, ejerciendo presión sobre esta parte del terreno.
esta parte del terreno acá se corta, se desmorona, esta parte del terreno y esa tierra cae acá. Y queda ahí. ¿Qué van a hacer? Parar todo, sacar, ese barro queda ahí. ¿Y qué pasa? Lo mismo. Acaba la estructura, va a colapsar. Y se va, ¿eh? Entonces, fíjense lo delicado, lo complicado, lo imprescindible que este tipo de tareas, que no tienen forma de arreglarse, no hay forma de arreglarse. Imagínense que esto, si se detectara que esto está mal, ¿cómo va a hacer con el edificio ya construido? Imposible. Entonces, estas tareas, estas inspecciones, tienen que ser muy, muy, muy rigurosas y en ese momento, pero muy rigurosas. ¿Eh? Ante la inminencia de lluvia, ante la inminencia de que acá se forme barro, de que se junte lodo, hay que parar todo, tapar, rehacer, una armadura llena de barro, ¿qué van a hacer? Sacar, limpiarla, está todo montado. Es muy delicado el asunto este. Con las fundaciones es muy delicado, por eso la labor del inspector es crucial. Tiene que ser muy, muy, muy riguroso. Muy riguroso. Porque las posibilidades de que haya algún factor que empeore la cosa son muchísimas. Muchísimas. Esto que pasa acá, en la longitud de empalme, supongo que lo habrán visto en hormigón, es lo típico que pasa en otra situación. Supónganse que esto, en vez de ser la fundación, es la losa del techo. Acá está la planta baja de su casa, y acá está el futuro, la planta alta, la futura planta alta. ¿De acuerdo? Acá está la planta baja. Bueno, y dejan el chicote este de hierro, a la intemperie. Porque hasta juntar la plata para hacer la planta alta pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. ¿Qué va a pasar al hierro ese descubierto? Se oxida. ¿Y oxidarse qué significa? Desde el punto de vista estructural. ¿Pierde masa o gana masa? Se reduce la sección de hierro. Por eso. Pierde la capacidad. Bien, entonces si vos tenías calculado que necesitaba un hierro de 10, y bueno, después ya tenés un hierro de 8, de 6, o sea que la estructura no te da. Y eso se ve por eso. Salgan a la calle y los ven. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso para solucionar ese tema? Se los puede pintar con una pintura oxidante. La función del hierro es realizar una unión química con el hormigón armado, que con la pintura no se va a hacer. Estaría solucionando una cosa y empeorándola por otro lado. Entonces, lo que se debería hacer es un bloquecito de un hormigón pobre, provisorio, pobre para después romperlo fácilmente y no sea tan caro, un hormigón pobre, hasta que se pueda hacer la etapa siguiente. Este hormigón protegería químicamente la estructura, estoy hablando de vuelta, en el caso de una construcción donde esta sea la planta baja y este el primer piso, caso típico que se ve en la calle todos los días, aprovechando la longitud de empalme. Obviamente esto se calcula, no es cualquier cosa, no es como los albañiles dejan 10 centímetros, 15, no, está en los manuales del hormigón y se calcula tantas veces el diámetro de acuerdo al tipo de estructura. Si esta longitud no se garantiza la unión de esto con esto. Si eso no está garantizado, esto va por un lado y esto va a otro lado. O sea, es como si no tuviera nada. Es como si no estuviera nada. Bueno, ¿dudas, preguntas?
Ahí está la foto de zapatas corridas. Este es el documento de la página. Ahí está con las fotos. El procedimiento constructivo para la zapata aislada. Ahí está la distribución del hierro, las columnas, lo que preguntaron ustedes recién. Ahí están las barras de hierro, ahí está el hierro de la zapata aislada. De la platea. El fundamento de los pilotes, fíjense acá está el rozamiento del fuste y fricción. El pilote, acá tiene una punta porque es como un clavo, eso no puede dar resistencia a punta. Todo esto es documento que está en la página. Pilote perforado con mecha hueca. Pilote perforados entubados en caso de que haya que poner un tubo porque el suelo se desmorona. Ahí está el equipo. Pilotes hincados tipo Franklin, esta es la marca registrada. Hay toda una tecnología registrada. El ensanchamiento en la punta o el bulbo. Ahí está el tema con el hierro. Cómo se está encabezando. Ahí está como se constructivamente se hace esta superficie troncocónica. Profesor, Sí. tengo una duda. Por ejemplo, cada área de cada pueblo, hay un pueblo, cada área, cada sector del pueblo tiene un estudio de tierra ya establecido o No, hay un no. manual, un libro en el cual dice, bueno, en tal área de la Argentina, este tipo de suelo está tanto. Es buena la pregunta. No hay información pública eso. No hay información disponible. ¿Qué quiere hacer con el suelo? Ahí lo paga. Y es para usted. No hay información pública disponible. ¿No? Entonces, si yo quiero hacer una construcción, por ejemplo, en una punta, en una parte, un sector aislado de la ciudad, sí o sí tengo que hacer estudio de suelo. Por Tengo supuesto. que poner Sí. la plata en el laboratorio para poder hacerlo. Por supuesto, claro. Más allá que por algún medio indirecto, alguna cosa medio rara, usted pueda conseguir una información de alguna fundación cercana, próxima, pero si no, no. Son estudios muy complicados, muy particulares y sometidos a la ley de la oferta y la demanda. Hay especialistas que se ocupan de eso y usted le paga y le dan el estudio correspondiente. Entonces, conjuntamente o en forma simultánea o oculista, se resuelve el tema. Puede ser el mismo equipo técnico o pueden ser dos personas distintas. En pilotes, muy típico de puertos, los pilotes, tabla estaca, esto no es para fundaciones para contener el suelo, pero para contener lateralmente el suelo. Ahí están los criterios de cálculo de una zapata aislada. Un ejemplo, en este caso, fíjense,
como dato, 2 kilogramos centímetro cuadrado. Recién en el ejemplo real vimos 7. Esta es una tendencia baja, pero bueno, una columna de 30 toneladas. Claro, la columna de 60 por 60. Sí. Una vez que se colocan los pilotes, ¿sobre los pilotes se hace una zapata o para qué? No. ¿Cómo continúa la estructura después No, del pilote? no. A ver. Estamos hablando de pilote, ¿no? Sí. Pilote. Pregunten ya con precisión porque si no se arma el lío. A ver, vamos a pilote. Supongamos que el pilote sea el hincado. Ahí está el pilote hincado. Supongamos que la columna esa necesito 3 pilotes. Se construye esta estructura intermedia, que es una losa de gran altura, y ahí está, para abajo. Esto lo estoy viendo de arriba. Acá está la columna y está el pilote y el pilote. ¿Sí? Y ya está. Acá está la columna. ¿Está? Si fuera excavado, Sí. tengo que tomar la precaución del excavado, que ya puedo regular más el diámetro, sobre esto, acá, aquí va la columna. Obviamente, esta es una técnica que lo que yo excavo tiene que estar justo donde lo necesito, ¿no? No puede estar corrido de la columna. Tal vez con el excavado no hay tanto problema. Sí hay problema con el hincado, porque ¿qué pasa si yo voy hincando y, por ejemplo, acá encuentro una piedra y me va a romper el pilote? Y a lo mejor este pilote ya no lo puedo sacar, lo tengo que descabezar, o sea, romper y hacer una estructura múltiple, porque este lugar ya me quedó invalidado, por eso no puedo hincar si previamente no sé si acá hay piedras. Si acá hay piedras no puedo hincar. Tendría que hacer un excavado. Y si las piedras son muy grandes, ya la fundación profunda no es factible. Son muchos los factores. Este pilote a veces pasa que... ¿Por qué dijo que...? ¿Cómo? Profe, ¿usted por qué dijo que en los pilotes excavados tiene que haber una punta redondeada o de mayor sección? Y bueno, porque el principio, ¿cuál es el principio con el que se trabaja acá? ¿Cómo calculo esta resistencia? Es una columna que estoy prefiriendo, una carga, porque la tensión del suelo acá es mala a un suelo mejor. ¿Sí? Entonces acá tengo una tensión del suelo, supongamos 5 kilogramos centímetros cuadrados. Tengo que transmitir una carga de 30 toneladas. 30 toneladas con esta tensión me da una sección, necesito tal sección. ¿Y cómo voy a llegar? Bueno, una manera es adelantar el punto, de manera de llegar a una superficie de tal manera que sigma igual a P sobre A. Este es dato. Y este es dato. Lo que tengo que lograr acá es un área tal que esta carga no supere esta tensión de este suelo. ¿Dudas, consultas? En este documento, este es bastante interesante. Acá está el bulbo de presión. Las roturas, porque falló, acá tengo un asentamiento diferencial. Esto es asentamiento diferencial. Este no asentó esto, acá la estructura como frágil se me rajó. Este es el plano de 45 grados que habíamos visto en resistencia de materiales, como nos vimos el círculo de Moore. Las tensiones sigma y tau diferían en el círculo de Moore en 90 grados. Tienen la realidad 45 grados. Este ángulo 45 grados es la máxima tensión de corte, entonces hace fractura, se fisura.
Esto lo pueden ver en la esquina de alguna casa donde se acentuó un poquito la estructura. Aquí la pared se bajó. Y acá, fíjense, está bueno. Esto, olvídelo. Pero resulta interesante. Fíjense, estudio de suelo, esto es lo mismo graficado, lo mismo que teníamos acá, ¿sí? Acá, los golpes, el rechazo de la estructura, acá graficado. El tipo de suelo, ¿sí? Y la tensión admisible recomendada. Entonces, calcular la fundación por una vivienda de planta baja más un piso con el siguiente perfil. Ahí está. Entonces la recomendación viene, esto es el resultado de un estudio de suelo con una propuesta de fundación, con los distintos parámetros. El estudio de suelo, el laboratorio tabulado. Distintos ejemplos y casos, y fíjense, está muy bueno esto, por favor, véanlo. Por ejemplo, para este tipo de suelo, si yo tuviera un tipo de suelo de este tipo, supongamos que tuviera toda arena densa, bueno, no tiene sentido ir a profundidad. Entonces la solución recomendada es una fundación superficial. ¿Sí? ¿Para qué me voy a ir a profundidad si no gano nada? ¿De acuerdo? Y esta arena densa es bastante buena. Si tuviera este caso, tuviera una arcilla o limo compacto. Tengo que tener en cuenta, cuidado con la napa freática, que esto no se humedezca, pero la solución podría ser una fundación superficial, la propuesta. No mejora para acá, así que no tiene mucho sentido irme en profundidad. En cambio, si tuviera una arcilla blanda saturada, ya estamos en problema. Y acá una arcilla limo compacto, ya me podría ir a una fundación profunda. Tanto la hincada como la excavada. Porque la diferencia es muy grande. Mejor en profundidad. Si tuviera este y este, ninguna solución es factible. Entonces acá tengo un cambio de suelo, de que hablamos el otro día, un cambio de suelo. Si tuviera, en este caso, una arena blanca saturada y acá una roca, obviamente, sin ninguna duda, me voy y fundo acá en la roca. ¿De acuerdo? Una fundación profunda. Etcétera. Hay unos muy buenos ejemplos. Este documento está en la página. Estamos uniendo fundaciones geotécnicas. Estamos uniendo los dos conceptos, el de suelo y el de fundaciones. ¿Dudas, preguntas? Es fundamental que lean los documentos, ¿no? Si no, vean los videos, revean los videos del capítulo de suelos, ahora ya con el criterio de relacionarlo con las fundaciones, que no sea suelo por el suelo mismo, sino el suelo por su característica fundacional. Y ahora en las fundaciones ya vemos para qué hacíamos los ensayos de fricción, por ejemplo. Y si tenemos que fundar en profundidad, tenemos que saber si eso solo va a ser friccionante o no, si no tiene sentido. Un bioricado de fricción no tiene sentido. Cuán sensible es a la humedad o no. Eso me caracteriza el suelo. ¿Qué límites, qué índices tienen? Eso me configura el suelo y me permite resolver qué tipo de estructura va a ser recomendable o no. Profesor, ¿tiene algún nombre particular la estructura entre el pilote y la columna? ¿La estructura intermedia? Si tiene algún nombre particular, sí.
No, en el caso del pilote indicado, cabezal, porque si necesito varios pilotes, cabezal. Si no, directamente empalmo el pilote excavado con la columna. Bien, gracias. Fíjense que una tarea de replanteo muy buena tiene que estar, porque el pilote excavado tiene que estar justamente donde van a hacer la columna. ¿Eh? Si hay una pequeña diferencia, si es muy pequeña, bueno, pero si ya es mediana diferencia, estamos en un problema. Por eso, de vuelta, el inspector. El inspector tiene que hacer todo. El planteo tiene que estar perfecto. Tiene que controlar que todas las tareas se hagan con la precisión y rigidez que implican los pliegos. Por eso los pliegos son tan exhaustivos, son tan largos, tan abundantes, porque realmente algunas tareas, si se hacen mal, no hay forma de solucionar. No hay forma de solucionar. Yo tengo un piso mal colocado, lo saco, lo coloco de vuelta. Si tengo alguna carpintería defectuosa, se cambia, pero si la estructura y sobre todo la fundación tiene algún error, y recuerden, la fundación del RIF, la fundación, el cálculo de la fundación se hace considerando el proyecto completo. Completo. O sea, si voy a hacer un edificio de 3 pisos, la fundación hoy es completa. Si no, no, pero ahora voy a hacer un solo piso, después, más adelante, mañana, no sé, no. Tiene que ser ahora. Si no, no se puede. Bueno, dudas, consultas. Fíjense, las fundaciones en la antigüedad, y acá con las estructuras de madera, no existía ni siquiera el acero. Obviamente, eran cargas mucho menores, eran mamotretos, obviamente, mamotretos muy poco esbeltos. En el Renacimiento, estacas de madera. Bueno, si no hay más dudas, si no hay más consultas, el jueves, cuidado, ¿no? El jueves todo visto y anotado dudas y consultas, porque ya con el jueves cerramos todo, nos queda la evaluación nada más. Y la evaluación para muchos de ustedes es la regularidad. Bueno, no hay más dudas, más consultas.